buenos días, bienvenidos a este nuevo episodio de No Estoy Solo. Es el sábado, el 16 de agosto, son las 10 de la mañana, unos minutitos después, por lo menos, de las 10 de la mañana. Mi nombre es Dante Palma, acompaña el señor Juanjo Agüero, Juana Silva que está operando. La radio es La Receta. Usted nos escucha en www.lareceta.com.ar. También nos pueden escuchar y ver en mi canal personal, www.youtube.com/palmadante, donde, como siempre les digo, además tienen material extra que no entra en los tiempos de la radio. Hay redes sociales, Facebook No Estoy Solo, Twitter no_estoy_solo, Instagram No Estoy Solo Radio. Y tenemos el programa de siempre, el programa que ya lleva 9 años. Habrá una 10ª temporada. Merecemos una 10ª. Merecemos. Por esa obsesión por los números redondos que uno tiene, ¿no? Así que yo creo que lo merecemos. Veremos si la radio quiere, veremos si el dinero da. Cada vez da un poco menos. Si está dando bastante menos, pero bueno, vamos a intentarlo. Es importante, por lo pronto, que ustedes estén allí, escuchando. No para poner dinero, no estoy pidiendo dinero, pero sí por lo menos escuchando, que no es poco, no es poco. Así que manden un mensajito de vez en cuando, me mandan siempre y me agradecen y yo se los retribuyo, sin duda. También hay mucha gente que se engancha con el canal y que se contacta conmigo a través del canal, eso también se valora. Después seguramente les paso de nuevo el chivo del nuevo curso que estamos dando allí, pero como tengo un programa contundente, con un editorial largo, con una segunda parte, digamos, sección de grandes entrevistas, que es medio tramposa, no es una entrevista hoy, pero también que es larga. Bueno, me voy a apurar. Me anoté ahí algunos temas de esta semana y creo que alguno que vino de la otra también, así como se fue estirando de la otra. Por lo pronto, bueno, en estas horas, recuerden, yo lo grabo el programa un día antes, entonces a veces me pierdo y siempre pasan cosas los viernes en este país del orto. En fin, bueno, así que disculpe que quede a veces desactualizado. Bueno, se están cerrando las listas, hay un montón de algunas cosas confirmadas. Está Bullrich en ciudad, está Expert en provincia. En el caso, sí, de lo que sería el espacio popular, pan peronista, pan progresista, como quieran llamarlo, ahí sí hay más dudas. Algunos hasta sugieren que podría ser Máximo el candidato, en provincia naturalmente. Bueno, vamos a ver. Creo que en ciudad todavía tampoco está claro. Está ahí la cuestión de si Grabois va por adentro, va por afuera. Imagino que estarán ahí negociando. Bueno, todo esto igual son especulaciones, no tiene mucho sentido perder tiempo con esto. En un día se van a enterar. Listo, nos enteraremos todos. En todo caso, si hay algo interesante, la semana que viene lo conversamos. Después, bueno, la campaña de kirchnerismo nunca más, de esa foto además ahí, horrorosa la foto, no lo que había detrás. Lo que había detrás además ya lo conocemos, quienes caminamos la calle, no justamente quienes se sacaron la foto. Pero bueno, pareciera por lo pronto llevar el terreno de la discusión política a donde siempre la llevó el PRO, digamos, que es a una oposición con el kirchnerismo. Además de la provocación del nunca más, incluso con la tipografía propia del libro y tal como la conocemos, ¿no? Haciendo una apropiación vergonzante de una serie de principios en los cuales hasta me permito dudar si a muchos de los que se sacaban esa foto verdaderamente lo creen. Pero como mensaje me parece una mierda. No porque esté dirigido al kirchnerismo en particular. Si el kirchnerismo hace una foto que diga nunca más el mileísmo, me parece igual, porque es como también como las metáforas de la enfermedad, ¿viste? Que el cáncer de la Argentina es tal político, tal partido, tal cosa. No, viejo, no hay ningún cáncer. Hay democracia, la gente vota, tenés mejores o peores administraciones, tenés mejores o peores mensajes, pero a mí me parece que yo no quiero que nunca más nada en política, claro, en otras cosas sí, digamos, en dictaduras sí, en asesinatos y desapariciones sí, nunca más. Pero en términos de política, no, que haya todos los políticos y todos los partidos que quieran presentarse, ¿no?
Bien, así que digo, me parece un mensaje que yo repudiaría, más allá de si después le termina significando un voto más o un voto menos. No me queda tan claro que le redunde en mayor cantidad de votos. De hecho, digamos, Milei ganó sin hacer un antikirchnerismo furioso. Pero bueno, parecería que ahora, por un lado, hay una curiosidad, que es el mileísmo se fagocitó al PRO, pero por otra parte parece estar adoptando el discurso del fagocitado, que a su vez fue un discurso que lo llevó a la derrota, o no, probablemente no solo eso, pero buena parte de la derrota también tiene que ver con ese discurso, además de con su fracaso como administración y con sus disputas internas. Después está la otra cuestión del fentanilo, nada más que decirle, esto es un escándalo, justamente debería ser un escándalo nacional y no parece estar siéndolo. No solo por la magnitud de las muertes, sino porque bueno, no termina más, las dosis parecen estar repartidas, parece que no hay control del Estado para sacarlas de circulación. Yo no me quiero imaginar si alguien se está por operar, alguien tiene un accidente, algo. Vos entras a un hospital y de golpe salís muerto porque te aplicaron. Es verdaderamente preocupante. Bueno, veremos qué sucede en los próximos días. Después, otra cosa, tontería, y no por caerle a nadie. A ver, no. De hecho, digo, tengo gente ahí hasta conocida y hasta que respeto, pero digo, uno siempre criticó durante muchos años las vergonzosas campañas que hizo la oposición contra el kirchnerismo, y que la sigue haciendo hasta el día de hoy, con falsedades y eso, apelando a lo peor de la naturaleza humana. Yo creo que si uno quiere hacer otra cosa, digamos, si uno se quiere diferenciar, debería hacer lo mismo cuando es oposición. Yo leía, si quieren, no digo la plataforma para no ofender a nadie y para no hacerlo personal. Pero yo leía en una plataforma que es claramente opuesta al gobierno y que se lee mucho entre los sectores kirchneristas. Lo cito de memoria, pero el titular era algo así como: el gobierno de Milei impone un corralito a los bancos. Váyanse a la mierda, viejo. El corralito estaba entrecomillado, pero digamos, es una forma del engaño, es una forma de generar el pánico. Por supuesto, se estaba refiriendo a que, ustedes saben, viste, que hubo un canje ahí y entonces, digamos, todo el dinero que el gobierno esperaba que los bancos absorban a través de bonos, no fue el caso. Entonces eso era un gran peligro, porque todos esos pesos podían pasar al dólar y hacer que suba el dólar. Y el gobierno entonces los amenazó, les dijo: o me compras estos bonos o te aumento los encajes, o sea, te obligo a que esa guita que te está, entre comillas, sobrando, la tengas que esterilizar en el sistema. Una cuestión financiera, una maniobra que han utilizado todos los gobiernos. Entonces, llamarla corralito es estimular el pánico. Como también en esa misma plataforma, digamos, nada personal, gente que aprecio, pero digo, si vos todos los días tenés la bomba, si todos los días estás diciendo que esto explota, claro, alguna vez la vas a pegar, pero también, incluso hasta me llama la atención, digo, que uno no pierda credibilidad. Imagínense que yo todos los sábados acá le digo: se viene, esto explota, bueno, viejo, claro, me la paso 4 años así, y cuando pasan los 4 años, vieron, que yo tenía razón. No tenías razón. Estuviste vendiendo humo 4 años, flaco. Entonces, acá lo mismo. Yo también creo que el gobierno tiene un montón de problemas. Creo que si no hace algo después de las elecciones va a tener grandes dificultades. Que una posibilidad es que efectivamente no pueda controlar las principales variables de la macroeconomía. Y no digo que esto explote, pero que se genere una situación de zozobra como la que tuvimos varias veces a lo largo de la historia. Pero, ¿viste? Qué difícil. Después es que, después son los que dicen: está polarizado el odio de la derecha. No, viejo, de los dos lados están tirando. Y no puedo ponerme en el medio, no me interesa ponerme en el medio, no estoy en el medio además. Váyanse a la mierda lo que está en el medio. Pero lo digo con honestidad. En fin, me pasé bastante, ¿no? Escuchemos el audio del municipio de Merlo. La Secretaría de Cultura, Educación, Deportes y Recreación de Merlo te invita a las escuelas deportivas. Ajedrez, atletismo, básquet, boxeo, hockey, pádel, patín, skate, taekwondo, tenis, vóley. Dirigidas a niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años. Más info e inscripción en la Subsecretaría de Deportes, Avenida Constitución 92,
o en las redes de la Subsecretaría de Deportes. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Bueno, otra cosa que escuché por ahí, no da tiempo, pero creo que fue la intendente de Quilmes, que dio una definición que dijo: que me perdonen las compañeras, pero este país necesita un padre. Después escuché también una chica, analista política también, que en la misma línea, esta semana, supuestamente desde algún lugar de progresía y de feminismo o postfeminismo, no sé cómo decirlo, pero también habló de este país necesita un padre, una figura paterna. Uno está escuchando unas cosas extrañísimas, no sabe si es producto de las elecciones o producto de cambio o de confusiones o de poca o de poca formación. No parecería en algunos casos, pero bueno, en fin, quería hacer un comentario sobre eso. Veremos hacia dónde van esas cosas. El editorial de hoy tiene que ver con la coyuntura, pero no tanto, pero está visto desde la perspectiva de lo que a mí me parece que es esto, sobre lo cual siempre insisto. No estamos en una situación fascista, pero creo que lo que plantea un gran problema para las democracias en general, no solo para la Argentina, es la velocidad. Es la velocidad con la que estamos viviendo. ¿Sí? Hay un hiato insalvable entre los tiempos propios de la deliberación política y de la deliberación pública y del debate público, que no se condicen con la velocidad en la cual estamos viviendo en tanto, digamos, ciudadanos atravesados por la dinámica de la creación de subjetividad que nos propone el algoritmo. Lo dije bastante enrevesado, lo digo más fácil. Vivimos conectados a internet, y eso nos moldea de una manera que tiendo a pensar hacen, digamos, o explican bastante esta insatisfacción democrática de la cual se suele hablar. De eso vamos a conversar en el editorial, y en la segunda parte tengo el discurso de J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, un discurso del 5 de julio, donde le dieron un premio al estadista, y se pone a hablar de lo que es el estadista, ataca muy fuertemente a lo que sería lo que él llama la ultraizquierda de Estados Unidos, que son los demócratas, llamarlo ultraizquierda, eso, bueno, no importa. Pero a mí me interesa, para que, salvo con algún detalle que se los voy a comentar después, para que observen ahí que hay, si uno se olvida de que es Vance, uno dice, este es un discurso de peronismo clásico, con la excepción de su mirada sobre los inmigrantes, pero lo otro es peronismo clásico. Me gustaría para pensarlo, para discutirlo, no abro un juicio de valor si eso está bien o está mal, pero escuchémoslo, digo, a J.D. Vance. Hablando de escuchas, vamos con el audio del municipio de José Cepaz y nos metemos ya de lleno en el editorial del día de hoy. En José Cepaz estamos construyendo el nuevo polideportivo de alto rendimiento, con fondos y mano de obra municipal. Una obra que impulsará el crecimiento deportivo en el distrito. José Cepaz crece. Tributo por seguridad e higiene. Vencimiento 31 de julio. Tributo por conservación de la vía pública. Primer vencimiento 11 de julio. Segundo vencimiento 25 de julio. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishii. No es el fascismo, es la velocidad. En los primeros 6 meses de gobierno, Trump firmó más decretos que en los 4 años de gestión de Biden. Fueron unos 170, de los cuales 26 se firmaron el primer día de la gestión. Uno podría decir que evidentemente Trump tuvo en cuenta eso, ese famoso dicho de los 100 días, ¿no? Que en realidad surge casi del sentido común, esto de que las grandes transformaciones, especialmente si tienen que ver con decisiones difíciles, es mejor hacerlas todas juntas y al principio. Eso casi que para todo orden de la vida funciona así. Refiriendo a Maquiavelo, el filósofo Leo Strauss recuerda que en el capítulo 26 de los discursos del Florentino, se indica que el príncipe que desea un poder absoluto, lo voy a leer porque es una cita, dice: debe renovarlo todo,
debe establecer nuevos magistrados con nuevos nombres, nuevas autoridades y nuevos hombres. Debe hacer pobres a los ricos y ricos a los pobres. En suma, no debe dejar intacto nada en su país y no debe haber ningún rango o riqueza que sus posesores no reconozcan que se deben al príncipe. Los modos que debe emplear son casi siempre crueles y hostiles, no solo para cada vida cristiana, sino incluso para cada vida humana. Sin embargo, claro está, esto que cuadra bien para describir la figura del tirano, porque de eso estamos hablando, el príncipe absoluto, la verdad que no hace justicia con Trump, quien en todo caso utiliza instrumentos perfectamente constitucionales, ni por caso con Milei, que también ha gobernado dentro de los límites constitucionales, si bien el Congreso digamos que ha sido generoso al darle por lo menos durante un año una ley marco que le permitió una capacidad de acción extraordinaria, pero dentro de los límites constitucionales. Otra vez, disculpe que estoy repitiendo mucho la palabra, podemos discutir esos límites en términos de la Constitución, estoy hablando, ¿no? Si está bien o no, si habría que reformarlo, si se le da mucho poder al presidente en nuestro sistema o en el sistema norteamericano también, eso es perfectamente discutible. Es más, incluso podríamos preferir otras formas de administración, quizás que utilicen menos ese tipo de herramientas. Pero aquí no hay una deriva autoritaria, bueno, salvo que se asuma como tal los insultos a la inmaculada profesión de los periodistas que ambos mandatarios suelen proferir. Desde aquí, uno prefiere discursos públicos más sosegados, pero la democracia no está en peligro por los eventuales exabruptos contra algunos periodistas. No son tan importantes, muchachos, lo siento. Sigan cobrando, pero ¿sí? Sigan recibiendo sobres en algunos casos. En otros sigan haciendo su labor noble, pero no son tan importantes. Ahora, esta larga introducción no pretendía dar razones a favor o en contra de este tipo de liderazgos, los cuales podríamos denominar populistas, podríamos hacerlo, sino advertir la relación conflictiva entre velocidad y democracia. Eso es lo que me interesa hacer. Analizar esa relación conflictiva entre velocidad y democracia. Con esto lo que quiero decir es que más allá de la harto sabida regla de los 100 días, no solo los mencionados, sino cualquier gobierno democrático se enfrenta a una problemática que es novedosa. Los tiempos de la sociedad son mucho más veloces que los tiempos de la política. Se lo voy a decir con otras palabras. A ver, con nuestras subjetividades moldeadas algorítmicamente, la democracia debe ajustarse a un frenesí que paradójicamente es antipolítico, porque va en contra de los tiempos de la deliberación, de discusiones que, para hacerse carne en la sociedad y crear una masa crítica, no pueden acelerarse. No pueden. Tienen un tiempo. Tienen un tiempo de desarrollo. ¿De qué manera? Bueno, déjenme contarles algunas, por lo menos de mi punto de vista. En primer lugar, para bien o para mal, para bien o para mal, la subjetividad algorítmica a la cual me refería y a la cual nos hemos acostumbrado, por supuesto celular en mano, claro, nos lleva a suponer que todos nuestros requerimientos pueden y deben ser respondidos o resueltos automáticamente. Es decir, si cualquier duda la resuelve el buscador de Google o una alternativa de la inteligencia artificial en segundos, de una manera que un político o el Estado, aun cuando se haya modernizado y haya mejorado, ¿sí?, no podría hacerlo jamás, bueno, ahí tenemos un problema, ¿no? O sea, ese hiato de velocidad y la consecuente frustración que genera conlleva una insatisfacción crónica.
Tenemos ahí un problema, entonces. Hay una insatisfacción crónica porque hay una velocidad a la cual estamos acostumbrados a resolver los problemas que no hay político, no hay sistema, no hay democracia, no hay Estado que pueda resolverlo. Una segunda característica, una vez más, para bien o para mal, eso podemos discutirlo, es la sensación, y por qué no, diría yo, la efectiva constatación de que gracias a Internet hoy podemos hacer las cosas por nosotros mismos y para nosotros mismos, ¿no? Mejor vamos a decirlo por. Esto en un doble sentido. Por un lado, con una imponente capacidad asociativa, capaz de conectar a nivel masivo a usuarios de todo el mundo para sumarlos a una causa, esto es evidente, y por el otro, para encarar proyectos personales, laborales, artísticos. O sea, hacerlo por nosotros mismos supone estas dos características. Puedo asociarme, puedo generar comunidad o puedo hacer cosas por mí mismo, que antes no podía hacer. De hecho, me parece que no es casual esta explosión de emprendedorismo asociada, claro está, también a la pauperización y a la tendencia inevitable y acelerada de las pérdidas de puestos de trabajo. Pero esto también es posible porque hay una tecnología que lo permite. Insisto, por eso digo, para bien o para mal, en muchos casos para bien. Qué suerte que existe eso. Pero entonces, a ver, si nos podemos asociar, o lo puedo hacer por mí mismo, lo que fuera, ¿por qué necesito el Estado? ¿Para qué legitimar democráticamente a una casta gobernante a la cual encima le pago el sueldo? Si finalmente lo puedo resolver yo. Tercer punto, asociado bastante al primero. Imbuidos de la lógica de los likes y la sobredosis de dopamina que produce una eventual viralización de nuestro contenido. Tengo mis 5 minutos de fama, tengo 300 likes, ¿sí? No solo, a su vez, como decíamos, enfrentamos la insatisfacción de la dilación constante por parte del Estado, sino que vivimos en una constante, para la redundancia, y cambiante, diría yo, demanda, casi siempre asociada a la queja y a la victimización. Casualmente, aquello más viralizable, es decir, exitoso en la lógica virtual. Lo repito, por si no quedó claro. O sea, imbuidos de la lógica de los likes y esa sobredosis de dopamina, o sea, enfrentamos esa insatisfacción de la dilación que yo les comentaba antes, pero también una cambiante demanda, casi siempre asociada a esta lógica de la victimización, que además en la dinámica de Internet es lo más exitoso. Lo que se viraliza es la víctima. Con nuestro narcisismo sostenido a base de likes, estamos obligados a los mensajes y a la exposición constante, porque queremos más likes, obviamente, en una espiral que termina siendo adictiva y que luego se replica en la relación que tenemos con nuestros representantes. El no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, y a su vez, digamos, que se enmarca en un clima de época donde el deseo irrefrenable e inducido no solo es impulsado por algunos políticos, es algo peor aún. En una mixtura, esto alguna vez lo hemos charlado, creo yo, de malas interpretaciones entre la máxima evitista de donde hay una necesidad nace un derecho y la máxima feminista, lo personal es político, cualquier capricho individual se transforma en una demanda legítima frente al Estado y de nuevo frente a la democracia. En la sociedad infantilizada, donde la competencia de víctima tiene dos objetivos, uno, la inimputabilidad, y el segundo sería la legitimación pública para que la palabra de quien se presente como víctima sea incontrovertible, en ese mundo, los problemas personales siempre son generados o por el sistema
o por representantes individuales representantes individuales sobre los que presuntamente encarna el sistema. Por ello, lo tiene que resolver el Estado, te dicen, con diversas formas de reconocimiento, desde el simbólico hasta el material, claro. Sin embargo, de la misma manera que se necesita el próximo mensaje, la próxima foto para ser likeado, la demanda contra el sistema no cesa. No cesa, necesito más. O sea, lo propio de quien se siente adeudado en la sociedad infantil es que la deuda no termina nunca. No termina nunca. Por eso hay sectores que no diría que están insatisfechos, son esencialmente insatisfechos, si se me permite el juego. Y no lo hacen porque quieren cambiar el mundo o por revolucionarios. O en todo caso, lo hacen para cambiar su mundo. Su mundo. Ese de revoluciones pequeñitas, donde todo lo que tienen para ofrecer es una identidad. Ustedes dirán, ¿estás exculpando a la política? No, a la dirigencia. No, para nada. De hecho, ya indicamos que son los demagogos los que hacen creer al electorado que detrás de cualquier deseo hay un derecho, como si el Estado fueran los Reyes Magos, ¿no? Y algo más, las máximas políticamente correctas de la participación popular atravesadas por una naif versión de solucionismo tecnológico, ¿para quién? Para progres con culpa. Un solucionismo tecnológico para progres con culpa instala que haciendo un video de TikTok, firmando una change.org, escrachando el mensaje incorrecto del día y aportando una suscripción en la plataforma de periodistas precarizados o colaborando en un crowdfunding para que, por ejemplo, en España Pablo Iglesias abra un nuevo bar antifascista, estás haciendo algo bien por la humanidad. Eso es lo que te han instalado. Haciendo todas esas cosas, estás haciendo un gran aporte para la humanidad. Lo paradójico es que inmediatamente se cae en la cuenta que todas esas acciones no conducen a nada. Pero, entonces, en lugar de poner en entredicho el modelo de subjetividad sobre el cual se ha constituido esta forma de participación, no, firmamos una segunda petición en change.org y devenimos una patrulla perdida de la virtualidad que expresa sentimientos mientras escrolea con el celular, ¿no? Pero hay más, déjeme un poquito más. En la lógica influencer, la política de hoy necesita abrir frentes todos los días. No es solo la obvia recomendación de cualquier asesor de controlar la agenda. Tampoco es el espíritu confrontativo de algunos presidentes. Sí, es también, en todo caso, es también, eso está, pero es también la dinámica de las redes llevada al extremo. O sea, la discusión pública se transforma en Twitter. Sin mediación, con carencia de vocabulario, a los insultos limpios y rodeados de bots, hashtag y energúmenos, para ganar la batalla por un par de horas hasta la batalla de mañana. Hay que mantener a la opinión pública engaged, ¿sí? Engaged, comprometida, ese es el término técnico en inglés, el engagement, ¿no? Hay que mantenerla comprometida, como pretende el algoritmo de la red social para que permanezcas allí mucho tiempo. Uno podría decir, esto se escucha mucho, vienen por nuestras mentes. No, ni siquiera. Vienen por un ratito de nuestra atención. Están disputando atención, ¿no? Y ni siquiera es un plan de gente oscura. Son gobiernos con funcionarios que han crecido en la dinámica de las redes y trasladan ese modelo a la discusión pública. No es casualidad que justamente este modelo produzca crédulos manipulables destinados a expresar sus frustraciones y sus odios, por derecha o por izquierda, por cierto, no se olviden, no solo por derecha, es por derecha o por izquierda. O en el mejor de los casos, incrédulos y apáticos que ven el circo desde afuera y se decantan por otros estímulos. A los gobiernos
por lo pronto, ya no se les exige que hagan políticas públicas. En todo caso, no estorben y entreténgannos. No estorben y entreténgannos. De aquí que para muchos gobiernos populistas, su peor enemigo no sean las instituciones, sino el aburrimiento de los usuarios, que acaben siendo normalizados. Ese es el peor enemigo. Las instituciones no tienen ninguna legitimidad en el mundo veloz. Lo que queremos son memes y ser parte del tema del día. La democracia debería temerle menos al fascismo que a la velocidad. El municipio de Ensenada, junto al gobierno de la provincia de Buenos Aires, refuerzan la inversión en educación. Estamos haciendo los nuevos edificios de la escuela primaria número 7, la secundaria número 8 y la ampliación de los talleres de la técnica 1. El Estado presente, reforzando la infraestructura escolar para que docentes y estudiantes tengan las mejores condiciones. Municipalidad de Ensenada, gestión Mario Seco. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo, una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo, desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Granja Las Delicias de Marta. Pollos, patos, conejos, pavitas, pollos grandes criados a maíz, todos realmente de granja. Encontranos en Rivadavia 8351, puesto 85, Mercado Vélez Arfield. Pedidos al 4671-7079. Ahora también aceptamos tarjetas de crédito. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Berazategui sigue creciendo con obras. Más pavimentos, veredas, desagües y luminarias mejoran la calidad de vida y accesibilidad de los vecinos y vecinas. Conoce más en berazategui.gov.ar/obras y gestión. Berazategui, corazón de zona sur. Berazategui Municipalidad. Mientras líderes, intelectuales y artistas transformaban el mundo, alguien les preguntó ¿por qué lo hacían? En No Estoy Solo, presentamos grandes entrevistas. Gandhi, Marx, Kennedy, Dalí y muchos más, dialogando con un periodista, para que nosotros podamos dialogar con la historia. Hace un poquito más de un mes se le dio un premio en el Claremont Institute, que es una especie de think tank republicano muy ligado a Trump, a su vicepresidente, a J.D. Vance, que es alguien que tiene una formación intelectual sólida, naturalmente, digamos, desde la perspectiva conservadora, que alguna vez hemos tenido en el canal, en algún discurso hemos seleccionado. Este es el mismo caso, así que es una mentirita, lo estamos pensando como una entrevista, pero no lo es. Es un discurso que él da, que se lo tradujo la gente del Gran Continente. Yo lo recorto porque es un poco largo para estos tiempos, para los tiempos de la radio y del video, ¿sí? Pero creo que vale la pena porque presenta un poco eso, a ver, en qué está pensando la proyección de lo que sería el Trump, el post-trumpismo, el nacionalismo, la relación con la izquierda, con el progresismo. En Vance hay una cabeza que piensa. Uno no sabe si será el sucesor, cuál será su futuro, una persona joven, que algunos, lo señalan como el sucesor. Me parece realmente apresurado, pero es alguien a tener en cuenta y que no es ningún tonto, por cierto. Así que quería leerles entonces algunos pasajes. Insisto, si la quieren leer entera, búsquenla, porque yo la recorto un poquito. El premio era como el premio al estadista, así que comienza hablando de, ¿qué es un estadista en 2025?
Y si sé que el tema de esta noche es la cuestión de la estatura del estadista y más concretamente cómo nuestro movimiento deberá responder a los retos que le esperan en los próximos años. Y esta noción de estadista, dice, es en mi opinión una cuestión esencial porque es algo de lo que carecemos en Estados Unidos en 2025. Es uno de los recursos más escasos en la actualidad. Creo que es útil reflexionar sobre la situación en la que se encuentra Estados Unidos en este momento. Antes de hablar de nuestra visión positiva y de un tema que me interesa especialmente, creo que vale la pena detenernos un momento en lo que se ha convertido la izquierda estadounidense en 2025. Toda esta primera parte es un ataque a la izquierda, especialmente a uno de los candidatos demócratas de Nueva York, del cual hemos hablado, ahora vuelvo sobre eso. Dice, porque si son como yo, seguramente se mostraron bastante optimistas tras la paliza que recibió en las elecciones de 2024. Quizás pensaron que por fin iba a terminar un momento de lucidez, un come to Jesus moment, como se dice. Que tal vez se diría, ¿saben qué? Bueno, el pueblo estadounidense no va a aceptar que hombres adultos ganen a mujeres en competencias deportivas femeninas. El pueblo estadounidense no va a tolerar una frontera sur totalmente abierta que ha permitido la entrada de decenas de millones de personas en nuestro país, reduciendo los salarios de los trabajadores estadounidenses y por supuesto haciendo que nuestra sociedad sea mucho menos segura. Quizás pensábamos, la izquierda entendería que era necesario cambiar de rumbo. Pero lo que hemos aprendido en los últimos 6 meses es que el Trump Derangement Syndrome, esa enfermedad tan terminal como peligrosa, parece más virulenta que nunca entre los demócratas estadounidenses cuando nos encontramos a mitad del primer año del segundo mandato del presidente Trump. Es decir, frente a esta idea de que bueno, los progres habrían aprendido la lección, dice Vance, esto no, todo lo contrario, están peor que nunca. Dice, la semana pasada, esto es primero, creo que es el 5 de julio, se ha convertido en uno de los principales temas políticos de los últimos días. Un comunista de 33 años, candidato disidente, derrotó a un político de la maquinaria demócrata. Está hablando de Mamdani, ¿no? Zoran Mamdani, que le ganó a Cuomo en la interna demócrata para ser el alcalde de Nueva York. Está contando ese episodio. Así que fíjese cómo lo presenta él. Dice, un comunista de 33 años derrotó a un político de la maquinaria demócrata respaldado por millones de dólares en las primarias municipales demócratas de Nueva York. No quiero detenerme demasiado en unas elecciones locales, pero hay 2 elementos de la victoria de Mamdani que merecen nuestra atención, ya que son reveladores del estado actual de la izquierda estadounidense en su conjunto. Habíamos hablado de este caso acá en el programa, por eso no me detengo mucho, igual él lo va a contar. Lo primero es que se ve hasta qué punto han evolucionado los respectivos electorados de los 2 grandes partidos. Si nuestra victoria, la victoria del presidente Trump en 2024, se basó en una amplia coalición de clases populares y medias, la coalición de Mamdani es, en cierto modo, exactamente lo contrario. Cuando se examinan sus resultados electorales, circunscripción por circunscripción, se ve una izquierda que ha abandonado por completo el corazón del país estadounidense. Este hombre ha ganado los votos de los neoyorquinos con estudios superiores y altos ingresos, en particular los jóvenes con un alto nivel de formación, pero obtuvo sus peores resultados entre los votantes negros y aquellos sin estudios superiores. Es una coalición interesante, quizás eficaz en unas primarias demócratas en Nueva York, pero dudo mucho que funcione a escala nacional. Obtuvo buenos resultados en los barrios bangladesíes de Nueva York, pero muy malos entre los inmigrantes asiáticos no bangladesíes, en particular entre los estadounidenses de origen chino. Y si observamos los distritos donde obtuvo los mejores resultados, se trata de barrios en proceso de gentrificación de Nueva York, dice Ridgewood, Bushwick, lugares de los que nunca había oído hablar, pero que descubrí en la prensa. Su victoria es el resultado de un electorado joven que vive una existencia bastante cómoda, pero que se da cuenta de que sus prestigiosos títulos no cumplen todas sus promesas. Su futuro, lastrado por las deudas estudiantiles, parece a veces menos prometedor que el de sus padres. No lo digo para criticarlos. Debemos preocuparnos por todos nuestros conciudadanos, incluidos estos jóvenes titulados en declive que tienen la sensación de que el sueño americano quizás no está a la altura de su reputación. Pero hay que ser honestos sobre la naturaleza de su coalición. No son los desfavorecidos, no son los pobres, no es la expresión de una desposesión. Se trata más bien de una ira, la marca de un desencanto con las élites.
El partido de las élites altamente cualificadas pero en declive constituye una base militante extremadamente activa. Y no me refiero solo a los neoyorquinos con estudios superiores. Esta base se ha completado con bloques étnicos cuidadosamente seleccionados, recortados del electorado con la política identitaria como si fuera un bisturí. Y eso es, en mi opinión, lo que explica las extrañas posturas de Mamdani en materia de política exterior, destinadas a enviar una señal a tal o cual grupo concreto de neoyorquinos. Plantémonos la pregunta: ¿por qué un candidato a la alcaldía de la ciudad más grande de Estados Unidos anuncia que quiere prohibir la entrada de Netanyahu, líder de un país cuya población es casi equivalente a la de Nueva York, y amenaza con detenerlo si intenta entrar en la ciudad? ¿Por qué un candidato a la alcaldía de Nueva York ataca a Narendra Modi, primer ministro de la India, calificándolo de criminal de guerra? ¿Por qué habla de globalizar la intifada? Y por cierto, ¿qué puede significar eso aquí en Manhattan? Lo que podría parecer una contradicción cobra sentido si se rasca un poco la superficie. Pensemos en un movimiento que fulmina a la clase de los multimillonarios cuando esta clase apoya masivamente a la izquierda contemporánea. Un movimiento que idolatra las religiones extranjeras, al tiempo que rechaza las propias enseñanzas de estas confesiones. Esta nueva izquierda moderna vitupera contra los blancos, cuando muchos de sus financiadores y militantes de base son ellos mismos blancos privilegiados. Quizás no hable en nombre de todos ustedes, pero por mi parte, durante mucho tiempo me han tranquilizado estas contradicciones dentro de la izquierda actual. ¿Cómo pueden los blancos privilegiados manifestarse con toda seriedad contra el privilegio blanco? ¿Cómo pueden los progresistas pretender amar a los musulmanes conservadores cuando estos tienen opiniones tajantes sobre cuestiones de género y sexualidad? Si lo pensamos bien, la respuesta es obvia. Es una respuesta muy peligrosa y profundamente inquietante. Los radicales de la extrema izquierda no necesitan una ideología coherente para decir lo que defienden, porque saben perfectamente contra qué luchan. Lo que une a los islamistas, a los estudiantes de estudios de género, a los urbanistas blancos, socialmente liberales y a los grupos de presión de la industria farmacéutica no son las ideas de Thomas Jefferson, ni siquiera las de Karl Marx. Es el odio. Odian a las personas que están en esta sala, odian al presidente de Estados Unidos. Más que nada odian a quienes votaron por este presidente en las elecciones de noviembre pasado. Ese es el verdadero motor de la extrema izquierda estadounidense. Seamos claros, esto no se aplica a la mayoría de los votantes demócratas. La mayoría de ellos son buenas personas que simplemente intentan salir adelante, aunque creemos que se equivocan en sus elecciones políticas. Pero escuchen atentamente lo que dicen los líderes de este movimiento, más allá de los anuncios de campaña bien elaborados y del lenguaje cuidadosamente probado para las elecciones generales. Lo que realmente los mueve se hace evidente. A la extrema izquierda no le preocupa que el movimiento Black Lives Matter haya provocado un aumento de la delincuencia violenta en los barrios negros de las grandes ciudades, lo cual es un hecho, porque ese mismo movimiento también ha sembrado el caos en los barrios blancos de clase media. No le preocupa que el islamismo odie a los homosexuales y oprima a las mujeres, y que sea un instrumento de muerte contra los estadounidenses. Y no le preocupa que demasiadas empresas farmacéuticas se enriquezcan con terapias hormonales experimentales, porque de paso esto contribuye a destruir la supuesta dualidad de género que estructura las relaciones sociales entre los sexos en toda la civilización occidental. El hecho de que la expulsión de los inmigrantes con salarios bajos pueda aumentar los salarios de los nativos no le preocupa mucho, porque no busca mejorar el nivel de vida de los que han nacido y crecido aquí, ya sean negros, blancos o de cualquier otro color de piel. Lo que quiere es sustituirlos por personas que sean receptivas a sus llamados étnicos y religiosos cada vez más delirantes. Son pirómanos y se aliarán con cualquiera que esté dispuesto a encender la cerilla. Por eso Mamdani es un instrumento tan atractivo para la izquierda. Él solo encarna tantas contradicciones aparentes del movimiento. Un hombre que afirma que la causa palestina es el núcleo de su identidad, al tiempo que defiende posiciones como el aborto a petición o la financiación con dinero público de cirugías de transición para menores. Posiciones, por supuesto, totalmente incomprensibles en las calles de Gaza. Este hombre encarna esta contradicción. ¿Cómo se puede apoyar la intifada y defender ideas que son totalmente anatema para aquellos en cuyo nombre se pretende luchar?
La respuesta es sencilla. No busca construir un programa positivo, no busca construir la prosperidad, busca destruir. Y es especialmente hábil a la hora de articular todo lo que la extrema izquierda detesta del Estados Unidos contemporáneo. Ryan, dice él, al igual que todas las personas aquí presentes, se refiere a uno que está allí, una personalidad destacada, dice, me ha pedido que hable de lo que significa encarnar la verdadera estatura de un estadista. Y creo que uno de los primeros deberes de un estadista es reconocer lo que el otro bando, la extrema izquierda, pretende hacerle a Estados Unidos en 2025. Pero lo más importante en el arte de gobernar es ser portador de algo, tener un proyecto. Creo que eso es lo que distinguió fundamentalmente la campaña del presidente Trump de los 30 años de fracasos acumulados por los políticos republicanos de mi generación. No se contentaba con denunciar lo que estaba mal. No se limitaba a decir que la izquierda había perdido todo sentido común. También ofrecía una visión positiva en la que la gente podía reconocerse y a la que podía apoyar. Este es el segundo hilo conductor que quiero mencionar hoy. Porque si la izquierda quiere destruir, entonces nosotros debemos construir. No solo durante los próximos años, sino para toda una generación. Y la forma más evidente de lograrlo es asegurándonos de que los ciudadanos a los que servimos pueden llevar una vida mejor en este país que construyeron sus padres y sus abuelos. Esto es más que nada lo que me enorgullece del trabajo realizado por nuestra administración en los últimos 6 meses. Pero, como saben, y como el Instituto Claremont comprende mejor que nadie, no se trata de una cuestión puramente material, porque no somos solo productores y consumidores, somos seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Y amamos nuestro país no solo porque nos ganamos la vida aquí, sino porque es aquí donde descubrimos nuestra vocación, nuestro sentido. Hoy en día en todas las sociedades occidentales observamos importantes problemas demográficos y culturales. Hay algo en el liberalismo occidental que parece casi suicida, o al menos socialmente parasitario, una dinámica que se alimenta de un cuerpo social sano hasta que no queda nada. Por eso son tan preocupantes las tendencias demográficas en todo el mundo occidental. Por eso tantos jóvenes en niveles históricamente altos en todos los países de Europa dicen que no estarían dispuestos a morir por su propia patria. Porque en 2025 algo en el proyecto liberal se rompió. Y quiero saber de qué se trata. Se han vuelto terriblemente eficaces para destruir, pero son incapaces de reconstruir. Esa es nuestra tarea. Nos enfrentamos a una sociedad en la que cada vez hay menos cosas compartidas, comunes, y en las que los líderes culturales parecen no tener ningún interés en remediarlo. Recuerden, hace apenas 4 años algunos promovían himnos nacionales alternativos, uno de los últimos símbolos estadounidenses aún capaces de trascender las diferencias étnicas y culturales. Intentaron quitarnos el fútbol americano, era uno de los últimos bastiones no políticos, y la izquierda quiso quitárnoslo. Demasiados de los que hoy pretenden tener la estatura de un estadista siguen prisioneros de este momento de locura, de esa secuencia absurda que se inició hace unos años. Quizás sean menos ruidosos, pero sus acciones siguen animadas por los mismos principios. En la extrema izquierda, demasiadas personas parecen decididas a socavar, lo que impulsa a un estadounidense a ponerse el uniforme y sacrificar su vida por nuestra nación. Lo primero que hay que hacer para resolver nuestro problema, entonces, y sin duda lo más importante, es detener la hemorragia. Por eso, en mi opinión, las políticas migratorias del presidente Trump son el aspecto más esencial del éxito de estos primeros 6 meses de la Casa Blanca. Los lazos sociales se forman entre personas que tienen algo en común, ya sea que vivan en el mismo barrio, frecuenten la misma iglesia o envíen a sus hijos a la misma escuela. Si dejamos de importar cada 4 años a millones de extranjeros a nuestro país, esos vínculos sociales podrán tejerse de forma natural. Es difícil convertirse en vecino de tus conciudadanos cuando tu propio gobierno sigue imponiéndote año tras año un número cada vez mayor de nuevos vecinos. Acá pego un salto. ¿Y qué significa ser estadounidense en 2025? Dice Vance. En primer lugar, esto debe ir de la mano con la idea de la soberanía. Ser ciudadano estadounidense significa pertenecer a una nación que protege la soberanía de su pueblo frente a un mundo moderno que busca disolver las fronteras y las diferencias nacionales. Esto implica un gobierno que defiende activamente los atributos fundamentales de esa soberanía. Proteger la frontera contra invasiones extranjeras, defender a sus ciudadanos y sus empresas frente a sistemas fiscales extranjeros injustos, erigir barreras contra el terrorismo y otras amenazas a nuestra industria, evitar guerras lejanas, largas e inútiles. También implica preservar los derechos legales fundamentales relacionados con la ciudadanía, el derecho al voto, incluso a nivel local y regional, el acceso a determinados servicios públicos como los programas de salud gestionados por el Estado. Y si prestan atención, la mayoría de las protestas contra las Big Beautiful Bill
giran en torno a esta idea fundamental. El presidente Trump cree que Medicaid, Medicare y la seguridad social deben beneficiar a los ciudadanos estadounidenses y no a los inmigrantes ilegales que no tienen derecho a estar aquí. Cuando algunos estados, como el que nos acoge en estos momentos, decide destinar estas ayudas a los ilegales, vacían de contenido el concepto mismo, de ciudadanía. Y un país que se niega a hacer esta distinción no seguirá siendo un país durante mucho tiempo. Yo diría también que la ciudadanía en el siglo XXI debe significar querer construir, porque los Estados Unidos no es solo una idea, es un lugar concreto, un pueblo singular, un modo de vida particular. Nuestros antepasados comprendieron que construir una nación en una tierra nueva significaba crear cosas tangibles, casas, ciudades, infraestructura para domesticar un continente salvaje. Nada de esto habría sido posible si nuestros ciudadanos se hubieran resignado a vivir en una era post-industrial. No se llega a la luna con productos financieros derivados, se llega a la luna con ingenieros y máquinas. Vivimos en una época en la que nuestras mentes más brillantes se dedican a actividades especulativas o a redactar algoritmos para convertirnos en consumidores más eficientes. Puede que sean profesiones útiles, a veces honorables, pero no son suficientes. El siglo XXI debe ser el siglo de la construcción. Tenemos que crear aquí para el bien de nuestros compatriotas y de las generaciones futuras. Innovar, inventar, construir casas, bibliotecas, fábricas que nuestros descendientes contemplarán algún día con orgullo. Y debemos construir juntos, como una sola familia estadounidense. Llegar a la luna requirió científicos brillantes, armados con reglas, calculadoras e ingenio. Pero también requirió un sistema educativo nacional que formara a estos genios, que los inspirara a apuntar a las estrellas por su patria. Se necesitaron ingenieros, soldadores, técnicos, personal de mantenimiento, todos juntos. Un proyecto nacional, en el verdadero sentido de la palabra. La verdad que se los quería leer por varias cosas, no solo por su interés en sí, sino porque uno puede encontrar bastantes paralelismos con el discurso peronista. Quizás, salvo con la excepción, y me parece que es una lógica muy puntual y particularmente vernácula de la situación de Estados Unidos con México. Pero salvo quizás en ese caso, lo demás es un discurso que si yo no le decía que esto lo decía Vance, probablemente encajaría en las visiones de un peronismo más tradicional. Y esto viene a cuento también de tantas confusiones que hay a veces cuando se piensa desde ciertos sectores del progresismo más progresista, del peronismo más progresista, pensarlo a Trump como el enemigo, o a una persona como Vance como el enemigo. Hay un montón de vasos comunicantes allí que por lo menos son interesantes para pensar, quizás para discutir, quizás para ponernos en contra, pero por lo pronto para leerlos, para comprenderlos y para entenderlos. Este fue entonces el discurso de J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, hace muy poquito, el 5 de julio, en el Claremont Institute, un think tank de los republicanos, y que me parece que valió la pena conocer. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Toma yerba mate Titraijú. La yerba generosa, elaborada en barbacoa, 100% natural, libre de agrotóxicos y apta para celíacos. Además, tomando yerba mate Titraijú, ayudas a las familias yerbateras de Oberá, aportando al logro de la soberanía alimentaria. Hace tu pedido a los teléfonos 15 64 51 68 69 y 011 2007 86 88. En José Cepaz estamos construyendo el nuevo polideportivo de alto rendimiento, con fondos y mano de obra municipal. Una obra que impulsará el crecimiento deportivo en el distrito. José Cepaz crece. Tributo por seguridad e higiene. Vencimiento 31 de julio. Tributo por conservación de la vía pública. Primer vencimiento 11 de julio. Segundo vencimiento 25 de julio. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishii. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad.
De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo, una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo, desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. No estoy solo, con Dante Palma, especialista en hacer programas de radio con y sin dinero. Como suele ocurrir, sin tiempo para nada, espero que hayan disfrutado del programa. Los invito a que ingresen a mi canal www.youtube.com/palmadante. Ahí tienen todos los archivos del programa, tienen las versiones con imagen, tanto del editorial como de lo que acabamos de escuchar de Vance. Tienen otras secciones que no entraron. Tienen el último curso, Entender la política, Platón, Maquiavelo y los ingenieros del caos. Anótense. ¿Cómo pueden hacerlo? Bueno, me escriben un mail a danteblog@gmail.com y ahí les cuento de qué se trata, cuánto cuesta. Ya saben, 4 o 5 empanadas de Darín y con eso está. Pero bueno, hay mucha gente que ya se ha anotado, yo les agradezco, los quiero. Hay muchos que reinciden, no es la primera vez que se anotan, pero bueno, los invito a hacerlo y a escribirme. Escuchemos juntos el audio ¿saben? De una invitación que tengo, pues siempre hay gente que nos invita al teatro, ¿no? A ver qué tenemos hoy. Hola audiencia de No Estoy Solo, soy Pablo Cominasi, actor, y les quiero invitar a ver la obra de teatro Los Engranajes, escrita y dirigida por Natán Kuznir, obra que ahonda en los dilemas que deben enfrentar los distintos personajes que trabajan en una corporación empresaria, y que, motivados por su ambición personal y un ánimo de lucro desmedido, harán lo que sea necesario para consolidar su lugar y garantizarse un futuro promisorio. Un retrato de la sociedad actual, que desde el humor y la ironía pretende visibilizar la problemática que plantean, la supremacía de los proyectos individuales por sobre los proyectos colectivos. Así, Los Engranajes expresa una mirada crítica de las relaciones de trabajo en la sociedad actual. Les esperamos todos los sábados a las 20 horas en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pueden conseguir las entradas por Alternativa Teatral o en la boletería del teatro. Les esperamos. Y para que no digan que no les recomiendo nada, la verdad que merecería desarrollarlo más porque vale la pena y ellos lo merecen, pero nunca hice como una recomendación de streaming, ¿sabes? Que están muy de moda. Por otra parte, también estoy bastante podrido de los streaming porque veo que son todos iguales. Hay gente valiosa, yo los consumo, de hecho. Pero digo, esto que alguna vez habrá que hablar y que yo siempre insisto también que es algo así como entre la pereza y la tiranía de los productores, ¿no? Que parecería que ahora también en tiempos de grupos de WhatsApp comparten los mismos contactos, entonces siempre llaman a las mismas personas que a su vez se pasean por los mismos streaming. Entonces en la misma semana veo que han entrevistado 3 veces a la misma persona y no porque esté haciendo alguna publicidad de un libro de la película nueva. Bueno, pero en fin. Pero hay uno que particularmente me gusta, que es Cabaret Voltaire, que lo hace Tomás Trapé y Mauricio Vera. Búsquelo, están los domingos, pero bueno, ya saben que eso no tiene horario en realidad, eso circula por ahí. Hacen trabajos que son temáticos, o sea, cada programa hacen una referencia durante más de 2 horas a temas picantes con un punto de vista muy interesante. Además de que los dos son muy formados en política, conocen bien también mucho de peronismo. Pero es una perspectiva que generalmente no se escucha y que bueno, a mí me parece que es algo de aire fresco, además de justamente también esto de ofrecer otras caras que no es poco, insisto, no es poco en estos tiempos de caras demasiado repetidas. En otro momento quizás lo hablamos más largo porque insisto que es un programa que lo merece. Cabaret Voltaire, búsquenlo ahí por YouTube y le van a encontrar. Les mando de paso un saludo a los amigos. Escuchemos juntos el audio del municipio de Berazategui. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Dante Palma se despertó convertido en un monstruoso insecto. No estoy solo. 9ª temporada.
Berazategui sigue creciendo con obras. Más pavimentos, veredas, desagües y luminarias mejoran la calidad de vida y accesibilidad de los vecinos y vecinas. Conoce más en berazategui.gov.ar/obras y gestión. Berazategui, corazón de Zona Sur. Berazategui Municipalidad. Juana Silva en la operación, Juanjo Agüero en la producción, ustedes del otro lado y yo aquí, Dante Palma. Hasta el próximo sábado. No estoy solo.